Hola, Hola Isela, ¿cómo estás? Mucho gusto. hola, ¿qué tal? Igualmente, Raúl, mucho gusto, gracias. Al contrario, gracias a ti, que estás en un lugar muy bonito. ¿Dónde estás? Ay, aquí en mi casa, tu casa, gracias. Ah, qué amable, muchas gracias. Ya ves cómo decimos en México, mi casa, tu casa. Así es, así es. Yes, así Oye es. Isela, pues si gustas vamos a comenzar, ¿te parece? Por supuesto, gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Tona que nos escucha el día de hoy, 24 de noviembre del 2021. Y que estamos transmitiendo para todo México, Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica. El día de hoy estamos con Isela Lagunas, que pues realmente me sorprendió muchísimo cuando empecé a hojear su libro y es algo que no puedo evitar mencionarlo y lo voy aquí a compartir rápidamente en la pantalla para que todo el mundo lo vea. Ella escribió este libro sobre la línea 12, crónica de una tragedia anunciada. Sin embargo, el subtítulo también es muy interesante. No fue un accidente, fue corrupción. Pero para esto hay muchos antecedentes. Isela es periodista de investigación y yo tuve la fortuna oportunidades de leer algunos de sus reportajes y siempre me llamó la atención. Y debo decirles que ella desde el 2012 detectó que la construcción de la línea 12 del metro en la Ciudad de México estaba llena de defectos y de mala construcción y, como ella atinadamente dice, corrupción. ¿Qué tal si le damos la palabra a Isela para que ella nos pueda platicar los antecedentes de este delicado tema que causó la muerte de una gran cantidad de capitalinos? Isela, bienvenida. Esta es tu casa, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el auditorio de Detona. Gracias por el espacio. Pues ojalá tengan la oportunidad de leer este libro, que es resultado de una investigación efectivamente desde hace muchos años. Es decir, no es una investigación que surja a raíz de que se cae la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo, sino que es una investigación que empecé a realizar desde que la línea se aperturó al público, ¿no? Y en el 2014 yo hablo mucho de este documento porque fue el parteaguas que aceleró el cierre de la línea 2 en la administración de Miguel Ángel Mancera. Y se trata de un informe que de verdad su contenido era contundente. Ese informe de las autoridades del metro, de los ingenieros y de muchos especialistas en obras, decía, había concluido después de revisar muchas veces la obra y los defectos que estaba presentando apenas se abrió al público, e incluso desde antes de que Marcelo Ebrard la inaugurara, el hoy canciller, decía el documento tres cosas muy importantes: que no podía transportar pasajeros, ajá, que existía el riesgo de un descarrilamiento, y número tres, advertía la gran tragedia que finalmente terminó ocurriendo el 3 de mayo y que cobró la vida de 26 personas, pues en su mayoría trabajadores que no tenían otra opción de transporte, que no tenían otra opción para trasladarse a sus trabajos. Si ustedes conocen un poco la distribución de la Ciudad de México, la línea 12 corre de la delegación Tláhuac, Iztapalapa, y pues la mayoría de esas personas, de los pasajeros, de los usuarios, venían a trabajar al centro de la Ciudad de México y a otros puntos, ¿no? Cotidianamente estas personas empleaban hasta 3 horas de puro transporte. Gastaban 3 horas y sí, lo que yo digo es que sí hacía falta
una obra de esta envergadura, una línea del metro que llegara a esta zona que había estado pues históricamente marginada del transporte de la ciudad, del metro específicamente, pero no así, ¿no? No mal construida, no a costa de las vidas que terminó cobrando, de gente humilde, todos obreros, ¿no? Y te puedo decir porque revisé caso por caso y tuve la oportunidad de hablar con muchos de los deudos, ¿no? En estas historias que pueden encontrar en el libro, muy, muy dolorosas. Qué curioso que este tipo de obras, y déjame usar la palabra, faraónicas de un gobierno, siempre terminan mal porque no se ejecutan, en primer lugar no se planean en forma adecuada y tampoco se ejecutan en forma ordenada y profesional. Y esto fue lo que pasó a la línea del 12, a la línea 12, de acuerdo a tus investigaciones. ¿Tú crees que realmente el apresuramiento fue una clave fundamental en la mala construcción de la línea 12 o hubo algunos otros factores? No tengo duda, no tengo duda que la prisa que tenían por construir y terminar la línea fue uno de los factores para que pasaran por alto muchísimos detalles, ¿no? Que terminaron que terminaron en este accidente. Por ejemplo, había mucha prisa, pues el sexenio de Marcelo Ebrard se terminaba, ¿no? Y él quería inaugurar esta línea antes de terminar su periodo de gobierno en la administración pública, al frente del gobierno de la Ciudad de México. La administración de Marcelo inicia en el 2006 y termina en el 2012. Apenas él llega y empieza a toda prisa a orquestar la gran obra, ¿no? Con la que pretendía, como lo digo en el libro, pues catapultar sus aspiraciones a la presidencia. Como todos sabemos, ha tenido desde hace muchos años el ahora canciller. Entonces, con estos tiempos, pues es una obra de gran alcance. Empiezan a pues adjudicar los contratos correspondientes y te digo que sí fue un factor, aunque ellos intenten negarlos, porque te voy a dar un caso específico. En el caso de los trenes, históricamente los trenes se le compraban, históricamente en todo el sistema de transporte colectivo, los trenes se le compraban a Bombardier. Y en este caso, Bombardier fue marginada, entre otros factores, por no cumplir con la fecha de entrega. Y la empresa, te quiero decir que el capítulo de los trenes es muy particular, porque históricamente se le compraban a Bombardier. Después, la administración de Mancera tiene tratos y negociaciones con una empresa de origen chino, Norinco, con el que incluso en mercados asiáticos, Norinco ya había anunciado que había cerrado la operación para vender los trenes de la línea 12 al gobierno mexicano. O sea, así, como parte de esta investigación, yo encuentro estas publicaciones que se hacen en mercados asiáticos, ¿no? Anunciando el cierre de esta gran negociación. Posteriormente, incluso encuentro documentos donde ellos envían una cotización muy específica al gobierno de Marcelo Ebrard. Y finalmente, por cuestiones de tiempo, entre otras cosas, se cae en esa negociación con los chinos, esa negociación que estaba muy avanzada, de la que incluso encuentro documentos que el ahora presidente nacional de Morena, Mario Delgado, organizaba viajes de sus funcionarios para ir a visitar a China a fabricantes de trenes, ¿no? Finalmente, esa negociación que se caen y el gobierno de Marcelo termina adjudicándole de manera directa el contrato de los trenes a la española CAF. Y uno de los factores determinantes para elegir a CAF fue la fecha de entrega. CAF se había comprometido a entregar los trenes en 2010, ¿no? Que al final no cumple esta promesa.
Y Bombardier decía, yo no puedo entregar en esa fecha los trenes, porque en realidad la cotización en cuanto a precio era muy pareja entre Bombardier y CAF. Sin embargo, CAF se comprometía a entregarlos en 2010 y finalmente ni siquiera lo cumple, ¿no? Sin embargo, se les adjudica a ellos y bueno, la historia que ya conocemos, esos trenes no embonan con la vía. Cuando los trenes de españoles llegan, la vía ya estaba construida, el consorcio constructor conformado por ICA, Carso y Alstom ya tenía muy avanzada la vía y tienen que suben ese tren a esa vía, pues que estaba hecha para otro tren, ¿no? Por eso es que hoy, este auditorio, para la gente que tuvo oportunidad de subirse a esa línea 12, a esa peligrosa línea 12, podíamos ver que el andén quedaba demasiado grande y el tren muy corto, por lo que las autoridades del metro terminaron colocando de estas barreras de plástico pues alrededor de 12 metros desperdiciados porque era un espacio, el tren había quedado demasiado corto, era un tren muy pesado, era un tren más ancho que terminaba destrozando las vías. Y así hay documentos que hablan de los ingenieros, está documentado que incluso antes de la inauguración, los ingenieros tuvieron que cambiar de manera emergente 900 metros de riel destrozado por ese tren. Entonces, no se detuvieron a revisarlo, no se lo cambiaron simplemente y el tren al otro día seguía haciendo lo mismo. Entonces, de que hubo señales, las hubo, de que hubo prisa, que el factor prisa fue un factor determinante para que el accidente, el cúmulo de errores, de malas decisiones que influyeron en esta tragedia. ¿Tú crees, Isela, que el hecho de que Carso y su presidente principal accionista, Carlos Slim, sea comprometido a reparar los daños, ¿qué mensaje te da? Porque, caray, me suena a mí muy generoso, muy altruista, decir, no se preocupen, yo aquí lo reparo y yo cargo con todos los casos. ¿Qué mensaje, qué lectura le das tú? Bueno, sin duda, como te mencionaba, la obra se construyó a través de un consorcio conformado por ICA, que tenía la parte del túnel, Carso, al que le correspondió el tramo elevado, que es donde se cayó el tren. Ah, correcto. O sea, hay una responsabilidad directa. Directa, directa. Ese tramo donde se cayó el tren, pues le correspondió construir a Carso. Entonces, no es un acto de generosidad, por supuesto. Es algo que le apunta directamente a la empresa de Slim y obviamente por lo que vemos hubo un acuerdo, un posible acuerdo con el gobierno, pues que no conocemos los detalles. Pero lo que yo refiero en el libro es que pues es como caer parado, ¿no? Lo digo de manera pues irónica, porque por un lado sale el ingeniero Slim a decir, yo voy a pagar la reconstrucción, pero otra cosa es que admita su responsabilidad en el proceso Claro, que apenas iniciará el próximo 3 de diciembre. precisamente mi siguiente pregunta era esa. Ya hay una serie de demandas, tengo entendido. Esas demandas, ¿hay un juicio de qué índole? ¿Es de juicio de penal? ¿De qué tipo de juicio es, Isela? Sí, es un juicio, bueno, la investigación de la Procuraduría específicamente apunta al tema de homicidio, ¿no? Y por eso es que ya se iniciaron algunas órdenes de aprehensión, principalmente giradas en contra de Enrique Orcasitas, ¿no? El exdirector del Proyecto Metro, este organismo que Marcelo construye o arma para crear esta gran obra. El proceso empezará, el proceso de tipo penal, por supuesto, empezará el próximo 3 de diciembre. Y en este punto te quiero comentar que
pues las víctimas siguen siendo pues las grandes. Otro tema muy importante. Quienes más pierden en este tema. Por supuesto, yo te quiero comentar que cada vez que viajaba a Tláhuac a entrevistarme con algún sobreviviente o con alguno de sus familiares, era un tema de un dolor y de una tragedia tan grande, terrible. Te quiero decir que las víctimas han pasado por un proceso muy doloroso en el que desde que se anuncia que el tren se cayó, muchos acuden a la zona en medio del caos, ¿no? Nadie les da información. El gobierno de la ciudad sí pone algunos módulos, pero totalmente rebasados por la dimensión de la tragedia, ¿no? Encontrar a sus familiares fue un proceso muy doloroso. La Fiscalía de Iztapalapa, que está al oriente de la ciudad, se convirtió pues en la gran morgue en la que pues ellos pasaron finalmente y después de muchas horas de andar peregrinando en los hospitales, en diversos hospitales de la ciudad, pues palomeando y descartando, buscando en estas listas de muertos y listas de lesionados, y finalmente terminaron en esta Fiscalía de Iztapalapa, convertida en una gran morgue, donde recibieron una bolsa de plástico, en algunos casos, una bolsa de plástico con la leyenda cadáver y el número del cadáver con el que habían etiquetado. Yo te quiero decir que sí, hay episodios muy dolorosos y quiero mencionarte el caso de la señora Bernarda, que ella perdió a su hija Nancy y su hija Tania sobrevivió, pero con secuelas de por vida, que ella me comenta que ingresa a esa gran morgue y encuentra a su hija Nancy en unas condiciones de verdad dolorosas para esa mujer. O sea, el cuerpo pegado, me dice que con diurex, algunas partes del cuerpo de su hija, a efecto de que no se desprendieran los brazos o algunos otros miembros. Quiero decirte que llevamos casi 7 meses desde que ocurrió el accidente y pues nadie se atreve a reunirse ni a recibir a las víctimas. O sea, no estamos hablando ni del presidente, ni de la jefa de gobierno, ni siquiera de la fiscal. Es un tema muy doloroso que les han dado una indemnización muy baja, ¿no? A través del CEAVI, que es la Comisión de Atención a Víctimas, pero todo ha sido un proceso muy con claroscuros que en muchos casos han intentado que darles el dinero a cambio de que firmen un perdón. Ah, caray. Así es. Así es. Entonces, pues muchos de estas víctimas sobrevivientes y en algunos casos los deudos, pues tuvieron que agarrar defensores privados, pues a hacer frente a lo que yo llamo lo que es ahora la embestida del gobierno de la ciudad, ¿no? O sea, es un dinero que por ley les corresponde, primero, el del seguro del sistema de transporte colectivo, claro, pero que para acceder a estos recursos los intentaron que firmaran una especie de perdón, dicho así y denunciado así por los abogados. Evidentemente, detrás de todo esto hay una dosis de política muy importante. Y al menos yo como observador y analista político, estoy convencido de que las elecciones del 6 de junio en la capital de la República, Morena se vio afectado por este incidente. ¿Es correcta mi punto de vista así muy superficial? ¿O tú crees que hubo algunos otros factores? Bueno, el tema de la línea 12, dicho y reconocido por gente del propio Morena, es que fue un golpe muy grande para el partido, ¿no? En la Ciudad de México, históricamente, la izquierda pues tenía pues carro completo, siempre habíamos hablado, ¿no? Desde la irrupción de Morena en la Ciudad de México, pues fueron una aplastante mayoría, ¿no? Tenían
casi todas las delegaciones, y en esa elección pierden al menos 6 delegaciones. Fue un golpe muy fuerte para Morena. Y el Congreso también se les empareja totalmente, pierden el control. Por supuesto, por supuesto. Y es así que este golpe se le quiere administrar políticamente y es señalada políticamente de haber desatendido la Ciudad de México a la hoy jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? Entonces, es la línea 12, la tragedia de la línea 12 no se puede extraer del contexto político. ¿Por qué? Porque quienes protagonizan esta historia son quienes hoy están disputando la anticipada carrera presidencial. ¿Tú crees que esto, tanto a Claudia como a Marcelo, les puede afectar en esta, vamos a llamarle, travesía de pre candidaturas a la presidencia de la República? Sin duda, sin duda. Creo que las redes sociales son un termómetro para que te pueden ilustrar la respuesta, ¿no? El canciller pues es señalado abiertamente como una de las figuras involucradas y y responsables de esta tragedia, ¿no? Y a ella pues no se exime, ¿no? Porque a ella se le cae, ella está al frente de la ciudad cuando ocurre la gran tragedia y obviamente con las omisiones de haber descuidado una obra que estaba, que históricamente debía ser atendida al 200%, Raúl. Esa obra estaba encargada es como si le hubieran encargado, ahí te la dejamos, está suspendida con alfileres y tal vez esos alfileres se los quitaron. Entonces, la gran tragedia ocurre en la administración de Claudia Sheinbaum y pues aunque la jefa de gobierno, como vemos, ya está en una abierta campaña, el propio presidente pues se ha encargado de mostrarla como una de sus grandes favoritas, pues sin lugar a dudas, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum son dos personajes vinculados a esta historia. Además, en el caso de Claudia, debemos de recordarle a la audiencia de que ella como responsable de la administración de la Ciudad de México, pues tiene otro factor, otro ingrediente muy importante, que es la atención a los deudos y a los heridos, la cual no se hizo en forma adecuada, ¿verdad? Así es, ya te comentaba yo pues todo el peregrinar que ha pasado los deudos y los heridos. Mira, una cosa es las intenciones de la jefa de gobierno, ¿no? Pero el gran reclamo aquí es con un accidente tan grave en el que costó la vida de 26 personas y más de 113 heridos, ¿no? Creo que hay una responsabilidad moral del encargado del gobierno de la ciudad de reunirse con las víctimas, de escucharlas, ¿no? Y no De lo que hizo, ¿verdad? nunca, No nunca, lo hizo. Qué nunca, falta de sensibilidad, qué barro. nunca, nunca. Yo creo Claudia, que, yo creo que la tragedia de la línea 12 es una gran oportunidad para que el gobierno de la República demuestre lo que se ha encargado de decir reiteradamente. No somos iguales, ¿no? Ellos dicen que no son iguales. Pues entonces, que así lo demuestren, que atiendan a las víctimas, que se consiga justicia, ¿no? En este proceso que está por comenzar. yo creo que ya van tarde en ese tren, ya van tarde. Isela, antes de despedirnos y por supuesto de agradecerte este tiempo que nos has dado para entender con toda claridad lo que sucedió en esta tremenda tragedia, ¿tú vas a seguir dándole seguimiento a las demandas y a los procesos judiciales? Por supuesto, claro, eso es la idea. Innegablemente hoy las víctimas quienes accedieron a hablar para este libro, no están todas las voces, aunque sí todos sus nombres. ¿Por qué razón? Porque me encontré que muchos tienen miedo de hablar porque sienten una especie como de amenaza.
Si hablo, Claro. puede que pierda los escasos apoyos que tenga hoy. Si hablo, puedo tener represalias. Si hablo, puede que ya no me estén dando la atención médica, ¿no? Entonces, por supuesto que le daré cabal seguimiento al proceso que está por empezar. Pues entonces yo te agradecería que me permitas buscarte después del día, que es el día 2 de diciembre, ¿verdad? Cuando empieza la, 3 de el diciembre. 3 de diciembre, digo, alrededor de esos días, para ver cómo inició este proceso de juicio penal de homicidio. Es homicidio involuntario, me imagino, ¿verdad? Así es. Ok. Con el objeto de saber cómo va y en qué va, porque al final de cuentas esto todavía no se acaba, lamentablemente. Con todo gusto, será un placer. Isela, te mando un abrazo hasta allá a la Ciudad de México. Agradezco de nuevo mucho tu tiempo, tu conocimiento y te felicito porque invito a la audiencia a que compren el libro, vale la pena. Vale la pena porque es un libro que relata una tragedia, pero también es un libro que relata una realidad de lo que vivimos en el país, de la falta de sensibilidad de muchos políticos que actualmente están en el gobierno. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Con todo gusto, aquí estamos. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego.